Por estos días y hasta el 13 de noviembre en Montevideo podemos disfrutar de una nueva Feria Internacional del Libro con un montón de actividades, y también es una buena instancia para preguntarnos siempre cuál es el vínculo que tenemos hoy en día con los libros, cuál es el vínculo que tenemos con la cultura. Por ahí se dice siempre que los libros, la literatura y la cultura siempre están. Y siempre están para rescatarnos. Y de hecho, la cultura también en momentos complicados sirve para darnos un alivio y para rescatarnos de algunas situaciones difíciles. De todo eso estaremos hablando esta noche con María Inés Ovaldía. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. En ese criollo rodear, 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 los paisanos le dicen mi general, los paisanos le dicen mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta la piedra sabe a dónde va, hasta la piedra sabe Pero María Inés Ovaldía, qué gusto recibirla. Qué lindo entrar a un programa que estén cantando los Olima, ¿eh? Qué bienvenida, ¿no? La verdad que sí, se esmeró, Amaral. Ajá. Le agradezco. Bueno, ¿y por qué será que en ese Té Disparador aparecieron los olimareños? ¿Será que hay que ir a la infancia? ¿Será que hay que ir a 33 a su casa? ¿Viene por ahí la historia o no? Bueno, yo pertenezco a una generación, soy la primera integrante de mi familia que nació en Montevideo. Por eso cuando la gente habla del interior y la capital y trata de crear una grieta, como se dice ahora, yo milito mucho por cerrarla, porque vengo de una familia que por el lado de mi padre viene del Olimar, pero por el lado de mi madre viene, o de 33, por el lado de mi madre de La Valleja. Mi madre nació en un pueblo que se llama Zapicán, que era pueblito cuando ella nació, y mi padre nació en la capital de 33. Pero no me gusta pensar que Montevideo se diferencia del interior. Creo que Montevideo está llena de personas que han nacido en otros lugares del Uruguay y que integran esta pluriculturalidad que es Montevideo. Realmente creo en esta mezcla, en esta mixtura, por usar un término medio avallanado. La verdad es que siento que Montevideo es el lugar de todos y de todas, de todos los departamentos del país, y donde todo el mundo siente que tiene un lugar en el que cobijarse, a la hora de la cultura, a la hora de la salud, a la hora de la diversión, a la hora de ver un mega espectáculo, a la hora de darse un gusto gastronómico diferente al del Pago Chico, pero creo que todos somos lo mismo. Claro, cuando uno ve a los Olimas siente que de alguna manera ese es otro mundo, el mundo de... En realidad es el mundo de mi infancia. Yo tuve un tío maravilloso, el tío Amílcar Real. Para nosotros se llamaba Meco, porque era el apócope. Y a la casa del tío Meco en la calle Malvin, en la calle Gallinal, en el barrio Malvin, en la calle Gallinal, llegaron los olimareños cuando vinieron a actuar a Montevideo. Su primera actuación fue en la Fonoplatea del Espectador, por un contrato que tenía 2 fines de semana, nada más. Pero como les fue un éxito, o en todo caso les fue muy bien, les empezaron a salir otras changas, otros trabajos. Entonces querían quedarse, pero los trabajos no se compensaban si no tenían dónde quedarse. Entonces apareció el tío Meco, que era
también de 33, que tenía casa grande, trabajaba en la caja de jubilaciones, hace muchísimos años que falleció lamentablemente, porque era absolutamente un personaje, y él tenía la vocación de tener asados y artistas todos los fines de semana en su casa. Entonces ahí mataba 2 pájaros de un tiro. Se llevaba a los gurises, como les decía él. En ese momento Braulio no tocaba la guitarra, Braulio tenía bombo cuando recién vinieron y Pepe sí ya tocaba la guitarra o siempre fue guitarrero. No guitarrista, guitarrero. Y entonces se los llevó para su casa. Y los gurises vivieron meses en esa casa y empezaron a hacerse su lugar en Montevideo. Y el tío Meco logró el sueño de su vida y a la vez colaboró con el sueño colectivo, porque a él le gustaba mucho que fuera todo artista que viniera al Uruguay y él se lo llevaba para la casa, se las ingeniaba. Era un Montevideo mucho más aldeano. Yo ahí conocí a Atahualpa Yupanqui, a Mercedes Sosa, a Alberto Mastra, y no sé si algún otro más, seguramente que algún otro más, no se me ocurre en este momento. Y todos ellos eran los fines de semana en asados largos, interminables, con vino y banquete de ensaladas y carnes, y mi viejo era el asador. Entonces era todo como muy mezclado, lo familiar con lo artístico, y realmente me permitió tener una infancia, por lo menos los fines de semana, con ese privilegio. Maravilloso. Contaba los días para que llegaran el sábado y el domingo. Teníamos al tío Paco, el Paco Bilbao aparece en una de las canciones. Cuando ellos vuelven del exilio, hay una canción muy conocida que es Chau Pelao, Coco y Bilbao. Bueno, Bilbao después fue su representante. Y de niño, en 33 tenían un circo. Entonces a todos nosotros, los gurises que estábamos en el asado, sábado a sábado o domingo a domingo, en realidad estoy diciendo mal, no era sábado, era domingo, nos hacían hacer números de circo. Y salimos todos inventando pruebas, que obviamente eran irrisorias, pero él llegaba y era el tío más esperado, todos eran tíos para nosotros, era el tío más esperado porque nos iba a enseñar algo. Hacíamos prueba de equilibrista. En realidad yo era la única niña, entonces igual me homogeneizaba, no había ningún problema, hacía todas las mismas diabluras que mis primos postizos. Y era una gran familia creada de esa manera, con ese sino cultural que era entre gastronómico y artístico, con algunos excesos que hoy no serían permitidos a la hora de la cantidad del alcohol, de la comida y quizás de la madrugada. ¡Qué maravilla! Sí, maravilla. Fue una etapa maravillosa. El tío Meco tenía el encanto de que cuando te ibas cortaba una rosa de su jardín y te la regalaba. Era un ser increíble. Me parece mentira que hace años no esté en este mundo. Ahora me hiciste acordar algo de Juseca, que cuando en Caleidoscopio agarraba algunas flores Sí. que andaban ahí y te regalaba después. Juseca robaba de los arreglos florales que teníamos en el estudio, robaba una flor. Y a veces se le marchitaba un poco porque medio como que la escondía y la metía. Sí, Juseca fue un ser que también iba a esas juntadas. Pero viste que todo conecta con todo. Porque Todo. hoy hablabas de la conexión Montevideo interior Sí. y Juseca, es un reflejo clarísimo de eso. Sí. Una persona de ciudad que supo conectar muy bien con el interior, Exacto. con su sabiduría y conocimiento, ¿no? Pero hay un punto de contacto ahí también. Sí, Juseca era un ser maravilloso porque era enormemente ciudadano y tenía una receptiva. A mí me pasó una vez yendo a trabajar a Salto, a los pagos de una destacadísima y valiosa mujer que vive allá, que es una docente reconocida de historia y que tiene algunos terrenos que fueron de Artigas. Los terrenos más importantes, porque ahí Artigas tenía unos corrales donde los indios guardaban y protegían su caballada. Y para él decía que eran los corrales más queridos, porque de alguna manera eran lugares naturales que los podían proteger. Y íbamos a hacer una entrevista allá y en determinado momento, en determinado lugar pelado de gente, pasaba un arroyito que
que no tenía puente, o sea que había que pasar con una camioneta, y se ve que la camioneta era muy baja y nosotros en determinado momento sentimos un crack y partimos algo terrible que nos dejó con la camioneta varada día y medio. Habíamos llevado un par de kilos de mandarinas con los que hicimos el aguante hasta que alguien llegó a rescatarnos. Pero para conseguir que alguien viniera a rescatarnos, caminamos un par de kilómetros, no habíamos llegado a una legua, y llegamos a un boliche. Y el boliche se llamaba El Resorte. Digo, ¿qué capacidad de penetración tenía ese hombre ciudadano que había vivido años en la Argentina para lograr crear una cosmogonía de personajes que tenían un lugar en el mundo, aún en los lugares más perdidos cerca de Arerunguá? Es decir, lo de Juseca es increíble. Fue muy ayudado por la versión de Landricina, pero no le pongamos todo el mérito a don Landricina, que tiene muchos. El enorme mérito, yo creo, fue el de crear ese mundo maravilloso donde cada uno de los personajes tenía una psicología casi de perdedor, pero era enormemente atractivo conocerles sus pensamientos, y todos queríamos en algún momento de la vida tocar el barcino, picar un queso y probar un higo. Con una profundidad filosófica, literaria brutal en sus personajes. Tuviste la suerte de trabajar muchos años con él. Sí. Y hasta donde tengo entendido, él no iba con un guión, con un libreto. Probablemente lo tuviera en la cabeza, pero él iba y se largaba a hablar y vos ahí le hacías el juego también, ¿no? Le llevabas el juego. Bueno, qué desafío ese, lindo, sí, aparte, pero ¿no? eran momentos de belleza. Uno tiene en este oficio que entregarse por momentos, ¿no? Liberarse y decir, bueno, vamos a disfrutar esto. Entonces uno lo veía entrar, sabía que eso era un privilegio, le tenía un enorme afecto, yo lo que le tenía era una enorme confianza. Cuando vos tenés un compañero que sabés que vaya donde vaya, vos podés ir con él, podés improvisar. Podés dejar volar tu imaginación, podés pegarle el chico lejos y de repente pegarle una pirueta porque sabés que la va a barajar. Y yo tenía una enorme confianza en él, porque sabía que pasara lo que pasara, nunca iba a ser indiscreto, nunca iba a ser imprudente, siempre iba a ser de un humor fino, nunca iba a ser de una picardía molesta que pudiera ser malinterpretada. Y la única guiñada que podía mandarse un poquito jugada era la política. Pero a mí me gustaba que lo hiciera. Entonces era cómplice totalmente de él. Yo lo disfrutaba más que nadie, absolutamente más que nadie. Y quiero decir que no hubo vez en la que yo recibiera una flor en la que no me emocionara. Él siempre te emocionaba. Cuando Juseca muere después de varios días de estar internado. Él tenía enfisema. Si estaba cerca de él, respiraba muy mal, lo escuchaba respirar muy mal. Tenía ya todo su aparato respiratorio muy cavernoso. Lo escuchaba, pero siempre salió. Yo no creí que él iba a morir. Yo estaba segura que él iba a salir, porque había salido siempre. Entonces yo estaba convencida de que esa vez iba a salir de nuevo. A mí me costó mucho aceptar su muerte. Me costó aceptar que no iba a estar él y que no iba a crear más el boliche y todos sus personajes. Yo amé mucho su última etapa porque toda la vida pensé que la Dubija tenía que tener un romance alguna vez, que ella tenía que enamorarse de alguien. Y ninguno de los del boliche era galán para la Dubija, ni Rosadito Verdoso, ni ninguno de ellos. Entonces, cuando él creó el avión del fumigador, yo dije, está perfecto. Porque quizás era inalcanzable para la Dubija también, pero estaba la fantasía. Y él le creó esa oportunidad. Nunca, nunca sabremos si alguna vez la Dubija pudo pasear con el fumigador.
Qué lindo escucharte hablar así de Joseca y qué lindo porque te emocionás cuando hablas de Absolutamente. Joseca. Verte emocionada cuando hablas de Joseca es Sí. muy lindo. Es toda gente que a mí me dio mucha felicidad, me dio mucha confianza. Sí, yo... Ahora, vos viste que está presente Joseca, ¿no? Absolutamente, Está presente. absolutamente. Y te escuchaba y decía y pensaba, ¿no? Que muchos pensamos que iba a ser como inmortal, porque era... Sí, yo cuando pasó su fallecimiento, ya te digo, me costó muchísimo. Traté de acompañar, su mujer es tocaya mía, y entonces hacíamos bromas al respecto, ¿no? De la tocayez. Y la verdad que fue una mujer entera, valiente, siguió adelante con su obra y sus clasificaciones, pero tratando de ubicar sus textos y de purificarlos. Si estoy metiendo la pata, me No, corrigen. no, Gracias. por ahí no. Pero bueno, sí. Ahora, viste que en la introducción yo decía, ¿no? La cultura siempre está, siempre está. La literatura también porque forma parte de nuestra vida cotidiana. Por supuesto. La literatura hay un montón de ejemplos en el día a día. Y en tu caso siempre estuvo desde chica, porque ahí te lleva a un apartamento lleno de libros. Sí. Y ahí vos empezaste a convivir con los libros. Me dijeron por ahí que te obligaban a apagar la luz para que dejaras de leer. Sí, porque por tenía la el noche. privilegio que tenemos los hijos únicos. Claro. Que algunas cosas perdemos en la vida, por ejemplo, tener hermanos, pero ganamos el territorio de tener un dormitorio para nosotros. Entonces yo gobernaba en mi portátil y a veces hacía trucos. A ver, ¿qué? Apagaba la luz un ratito y pensaba que del otro lado se había dormido el enemigo y la prendía de nuevo para seguir leyendo. Y ahí te pedían que apagaras la luz A veces el enemigo estaba dormido y a veces no. Siempre pasa, sí, claro. Los libros, yo veía antes de ayer, más días, perdón, el día de la inauguración de la feria, a Ida Vitale y contar los libros de su infancia, hablar de ese libro en el que una niña se subía a recorrer el mundo en un ganso y a conocer el universo, y éramos nosotros, era nuestra infancia. Sí, los libros eran muy importantes y lo siguen siendo. Hablando de respirar, por ejemplo, como cuando te hablaba de Joseca recién, Benedetti era un hombre que respiraba muy mal, que tenía el dolor de la respiración en su... conversabas con él y tenías que seguirle el ritmo para una entrevista, para ver cuándo podías lograr que él pudiera responder, porque manejaba su aire como un bien muy preciado. Hoy nosotros en este momento en la Feria del Libro estamos rindiéndole un homenaje, exhibiendo la película 60 años con luz. Y sin embargo fue de una enorme fuerza. Benedetti sobrevivió a esa enfermedad durante años y lo usó casi como una cadencia. Nosotros tenemos en la Feria del Libro un espacio que se llama los que escriben nos leen. Y todas las horas, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, hay un autor que se sienta a leernos el libro de otro. Como que yo lea lo de Amaral. 10 minutos como máximo, porque en el marco de la feria. Muchas veces los escritores leen horrible, porque en realidad escriben, no son buenos lectores. Benedetti era muy buen lector, decía muy bien su poesía e increíblemente la decía en la métrica que sus pulmones se lo permitían. Cada frase era una batalla contra la enfermedad. Era increíble verlo, cómo timoneaba esa enfermedad y lograba con ella convertir un refuerzo para su poesía. Era también maravilloso, absolutamente maravilloso. Me quedo ahí, porque los libros marcaron tu vida, eso está clarísimo, por el lado de tu papá, ¿no? Maestro, escritor Baldía. Tu mamá también, porque escribía poesía en silencio. Sí, mi madre escribía poesía. Y a vos después se te da por la docencia, algo que disfrutaste mucho. Sí. Y por ahí también tengo entendido que habían alumnos que no eran tus alumnos, pero que querían estar en tus clases. Y vos sabés que tenía algunos colados. Me quedé con algo que leí, que me encantó, y es que vos a tus alumnos les pedías que cuando llegaran a la casa, algo de lo que hablabas recién, le leyeran a sus familiares o a la gente que tenía cerca. Ah, sí.
y les pedías que anotaran las reacciones que ellos tenían. ¿Qué buscabas con eso? Bueno, es una manera, quizás, era un recurso. Yo pretendía con eso saber qué caja de resonancia tenía ese alumno. Uno tiene un alumno por 45 minutos en un rato, frente a frente, y no sabe de su vida, de su tiempo, de cómo lo esperan en su casa, de si tener libros en la biblioteca es un lujo o es lo normal. Entonces yo lo que hacía era dos cosas. Primero me aseguraba que ellos leían, porque yo les mandaba leer un cuento y me quedaba con la certeza de que el cuento estaba leído porque me tenían que traer los testimonios de la familia. Después los obligaba a leer en voz alta, que es algo a lo que nos da un poco de pudor a veces. Y sin embargo es un ejercicio hermoso. Cuando empezamos a escuchar nuestra voz y la capacidad que tenemos con ella, yo creo que muchos empezaban a sentirse mejor, más seguros de sí mismos, en esa edad compleja que es la adolescencia, donde todos se sienten el patito feo y hay que ayudar a demostrar que son todos pichones de cisne. Y entonces lograba que leyeran en voz alta, lograba los deberes y lograba apoyo familiar. O a veces lograba detectar cuando había vacío familiar. Durante muchos años yo tuve un alumno que las últimas veces que lo vi en el semáforo de la Facultad de Medicina, ahí a la vuelta del Palacio Legislativo. Al grito de a la profe no le cobren, a la profe no le pidan, porque es mi profe. Hace mucho que no lo veo y presumo que no está en este mundo. Ese alumno demoró 2 semanas en traerme los deberes. Y a la segunda semana yo me senté a hablar con él y le dije, ¿qué está pasando? Le decía por el apellido. ¿Cómo usted no me puede traer este deber que es tan sencillo? Usted tiene una linda voz, usted puede leer correctamente, usted no se equivoca. ¿Qué está pasando con usted? ¿Usted está peleando conmigo? ¿Usted está siendo rebelde en estas cosas chiquitas? Las rebeldías hay que guardarlas para cosas importantes. Los deberes hay que cumplirlos, yo tengo que calificarlo. Y él me dijo, ¿sabe qué pasa? Cuando yo llego, en mi casa no hay nadie. Yo no tengo a quién leerle, profe. ¿Usted vive solo? No. Yo vivo con mi abuela. ¿Y entonces por qué no le lee a su abuela? Mi abuela trabaja todo el día haciendo limpiezas. Y entonces yo digo, pero en 2 semanas usted no encontró un ratito para la abuela. Porque mire que lo que yo le mando es un deber, pero también es un regalo. Yo le estoy permitiendo a usted que abra un juego distinto con su abuela. Nos hicimos muy amigos. Al mes y medio levantó la mano en clase y me dijo, traje los deberes. Todos en clase estaban muy enojados porque yo no lo había castigado por ese error. Pero él al mes y medio tuvo el valor de explicar por qué en ese mes y medio él no había podido hacer los deberes. Y creció. Después entró en hábitos no compartibles. Su soledad le ganó y la vida le hizo una trampa. Yo sé que él no pudo salir adelante hasta que lo encontré en la calle. Y cuando lo encontré en la calle ya estaba envejecido, se lo veía deteriorado, los ojos rojos, el palito en la mano. Pero era él. Y yo seguía siendo su profe. Yo creo que quizás con el tiempo logramos un pequeño milagro, que duró poco, que no vale nada para lo que es la formación
dentro de la institución, y capaz que sí, no vale nada. Pero yo creo en el laico milagro de la educación para generarle felicidad a la gente. Y creo que ahí, por ese pedacito de tiempo, logramos que esa señora vieja, que criaba un nieto como si fuera un hijo, haya tenido cuando llegó a casa un encuentro diferente. Yo no sé si fue así, pero él me dijo que había sido así. Capaz que el regalo me lo hizo él a mí y me trajo esa historia que quizás no sea verdad para regalármela. Todo vale, eso también. Y pienso de cómo la literatura también conecta con distintas áreas, ¿no? Totalmente. ¿Y eso sabés qué era? Era Quiroga. O sea, estamos hablando del horror, del amor, de la locura y de la muerte. En esa etapa docente vos le agregaste más adelante el periodismo, porque te presentaste a un concurso de Radio Sarandí. Sí. Ahí te metiste a trabajar en radio. Sí. En Radio Sarandí hacías conducción, co-conducción, pero Sí. también salías a recoger historias, a buscar historias. Y un día apareciste Sí. en la estación de AFE y apareció una maestra que traía a sus chiquilines a Montevideo a conocer el mar. Y ahí automáticamente vos y yo nos fuimos a Morosoli. Por supuesto, claro. ¿No? Y acá volvemos a lo mismo de Sí. cómo la literatura está presente en la vida cotidiana también. Absolutamente. Y cuando años después Casanova hizo el viaje hacia el mar y Joseca se subió. Con un elenco hermoso. Con aparte, un ¿no? elenco espectacular, porque todos los personajes son maravillosos y se mezcla el viaje hacia el mar con otras cosas de Morosoli. No sabés el lío que tenía Joseca con ese perro, porque Joseca no podía estar cerca ni de perros ni de gatos. Es cierto. Entonces era un lío de andar con ese perro. Pero bueno, ahí nos rescataron a todos. Nos subimos todos a ese camión. Todos estuvimos en cada uno de esos personajes. Sí, todo se conecta. Después trabajé 4 años en la oficina de comunicación de primaria y me volvió, porque las cosas parece que no, pero vuelven. Me volví a encontrar con niños que venían de otros departamentos y que no conocían el mar. Y nos tocaba desde la oficina de comunicación prepararles una recorrida porque iban a la colonia de vacaciones esa que queda en Buceo, entre Buceo y Malvin. Y volví a vivir ese, porque hay un placer en la repetición, ¿verdad? Claro. Nos debe venir desde la caverna cuando aquello se volvía. Y en esa iteración volví a encontrar a la niña de la estación de AFE, o a la jovencita, ya tenía más de 21 años, así que no era ninguna niña, a la docente, a esa maestra con el viaje hacia el mar y otra vez a estos niños que siguen, porque de alguna manera hay historias que siguen siendo las mismas, a la hora de la maravilla del ser humano por la naturaleza, por lo trascendente. Sigue siendo trascendente tanto el mar como el fuego. Y eso creo que desde que digo prender el fueguito y mirar la llama, sigue siendo tan trascendente para nosotros como cuando estábamos en la caverna. Estoy segura que viene de ahí. Lo del mar no sé, porque depende de dónde quedara la caverna, cuán lejos o cerca del mar, tenías las dos posibilidades. Yo decía, ¿no? La cultura siempre está, en tu caso, está desde chica, siempre. Hoy tenés la posibilidad de estar pudiendo pensar estrategias políticas que apunten hacia la cultura. ¿Cuál es el vínculo que tenemos o cuál es el rol que hoy tiene la cultura? Yo hoy decía también, muchas veces la cultura nos rescata. Sí. Y en momentos difíciles ni te digo. Sí. ¿Cuál es el vínculo que hoy tenemos con la cultura? Yo creo que hoy es el recordar nuestra condición de promotores de humanismo. Es decir, y es algo que es una línea política de la intendenta Cose, que a mí me gusta mucho trabajar. La cultura nos tiene que llevar por ese sendero, por el de encontrarnos con el otro y aunar historias, aunque las historias de vida sean muy diferentes o los intereses sean muy dispares. Esa condición que nosotros tenemos, que la pusimos a prueba en la pandemia, perdimos compañeros, esperamos encerrados, veíamos una realidad detrás de la ventana,
nos pusimos a prueba, nos pusieron a prueba. Y no solo nos rescataron los libros, nos rescataron los buenos hábitos que teníamos de cuidar al otro, de evitar contagiarlo, de ser meticulosos en no tomar un mate juntos, que hay que entregar eso, porque mira que para el uruguayo el compartir un mate es casi una señal de identidad y para nosotros es casi un antidepresivo. Llegás a tu casa fundido después de un día terrible, te armás un mate y después del quinto mate ya estás parado para seguir adelante. Y en la vida lo mismo. Y entonces dejamos todo, dejamos de ser quienes éramos. Y nos rescata esa condición humana que tenemos. Por eso es que yo soy una persona de un optimismo profundo. No es fácil ser optimista en este tiempo. Honestamente, vivimos en un mundo en guerra, vivimos en un mundo muy desprolijo en sus injusticias, muy radicales en sus injusticias. Pero mirás la historia de la humanidad y decís, late, eso late. La cultura del humanismo late. Nos ha diferenciado, nos ha salvado, nos ha arrimado a esos lugares de luz, aún en tiempos de exterminio. Las historias de los campos de concentración, los nazis y los que hubo acá en nuestro país. O sea, ahí hay historias donde vos ves que el ser humano está en su esencia, en su cultura de civilización. Por eso yo soy profundamente optimista, que no quiere decir que sea todo el día optimista, sino que tengo una base en profundidad que cuando todo se derrumba, absolutamente a nuestro alrededor, tengo la certeza de que tenemos madera para seguir adelante. Y esa madera nos la ha dado esa cultura de capitas que hemos ido poniendo sobre nuestra historia colectiva. Porque como decía León Felipe, no hay salvación si no es con todos. Entonces es a todos a los que tenemos que traer para lograr esa salvación. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Era menos este programa, ¿no? ¿Ves? Estoy hablando mucho. Es la idea, la invitada viene y habla. Yo escucho, te pregunto cada tanto. Seguimos hablando después de la pausa. Creo que sí. Ya sigue la OVE aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con María Inés Obaldía. Recién hablábamos, bueno, estamos disfrutando en Montevideo de la Feria Internacional del Libro. No son solo libros, no es solo venta de libros, hay un montón de actividades. Pueden chequear la página de la Intendencia, todos los días hay cosas interesantísimas. Estamos celebrando los 300 años de Montevideo también. Estamos empezando a celebrar. La celebración. Sí, hoy tuve una reunión de tarde con una serie de vecinos que se comunicaron por el WhatsApp. Ajá. Porque hay un WhatsApp que no me lo pidas. No. Hay un WhatsApp, ya la producción lo está obteniendo en este preciso instante. Hay un WhatsApp donde podés comunicarte porque tenés o una idea o loca o linda o seria o delirante o cara o bien fácil y bien barata y te interesa participar de la celebración de los 300 años. Que en realidad es un proceso, ¿verdad? Estamos empezando a pensar cómo queremos celebrar estos 300 años. Y hoy tuve una reunión. Mirá qué tema salió. A ver. Caserío de los Negros, sí, en el barrio Capurro. Que me atreví a hacer la precisión. No es un caserío, es una vergüenza nacional. Es el lugar donde poníamos en barracas a hombres y mujeres que traíamos como cosas para ser vendidos y traficados como esclavos. En un lado se ponían los hombres, en otro las mujeres, en otro los niños, en otro las madres con niños, etc. Pero bueno, se popularizó en esa cosa edulcorada que a veces hacemos, como el caserío de los negros. Vamos a poner las cosas en claro, eran unas barracas del horror, pero también hay que tener memoria, así que allí vamos a trabajar. Después salió otro tema, como por ejemplo Montevideo en mapping, Ajá. Montevideo en inmersión.
que te metas en un espacio como este y toda la historia se te venga encima, que te venga Amaral, no sé, caracterizado como Artigas. Ajá. No, mejor dejemos a otro ese mejor. Se lo dejamos a otro, pero quiero decir, esa cultura de inmersión que la tecnología permite ahora y que es maravillosa, porque te sentás en este lugar y con la tecnología podés estar en 10.000 lugares a la vez. O sea, hay muchas maneras de celebrar. Montevideo siempre fue fiel y reconquistadora. Se merece que le hagamos un festejo 300 años después. A pesar de que hemos sufrido mucho, tenemos que festejarlo con alegría. Gracias por esta charla, gracias por esta visita. Ay, bueno, ahora estoy liberada, ¿no? Sí. Por un largo tiempo. Más o menos ahí. Lo hablamos después fuera de aire, a ver cuánto. Gracias. Apuesto siempre al lado B. Disparo del lado A. Gracias. A ti. Nos vamos, se viene la aldea, volvemos el lunes a las 20 horas. Que pasen bien, chao.